El concepto de pecado imperdonable ha intrigado a creyentes y teólogos durante siglos, llevando a muchos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del perdón divino y los límites de la misericordia. La Iglesia Católica enseña que Dios es infinitamente misericordioso y que ningún pecado, por grave que sea, está más allá del perdón, siempre que haya un arrepentimiento sincero. Sin embargo, la Iglesia también reconoce una excepción a esta regla, el llamado pecado contra el Espíritu Santo, descrito por Cristo en los Evangelios como un pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. La frase de Jesús, registrada en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, plantea profundas preguntas. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Mateo 12:31. Esta afirmación despierta una mezcla de miedo y reverencia, invitándonos a reflexionar sobre lo que realmente significa blasfemar contra el Espíritu Santo y por qué tal acto es visto como un obstáculo absoluto para el perdón divino. Esta enseñanza resalta la seriedad de nuestra respuesta al amor y la gracia ofrecidos por Dios. El pecado contra el Espíritu Santo no se entiende como una acción aislada, sino como una actitud continua de cierre al amor de Dios. La tradición católica enseña que este pecado lo cometen quienes, con pleno conocimiento y libre albedrío, rechazan al Espíritu Santo, rechazando la gracia que Él ofrece. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que este rechazo voluntario y obstinado impide al pecador aceptar el perdón, no por falta de misericordia divina, sino por la falta de apertura de su corazón al perdón. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia y uno de los más grandes teólogos, definió que el pecado contra el Espíritu Santo está relacionado con un endurecimiento del corazón que lleva al individuo a un estado de impenitencia final. Según él, este pecado no reside en Dios, que siempre está dispuesto a perdonar, sino en el pecador, que se niega a arrepentirse. Por tanto, no es Dios a quien le falta misericordia, sino el mismo pecador a quien le falta humildad y apertura al arrepentimiento. En la enseñanza católica, 6 actitudes suelen asociarse al pecado contra el Espíritu Santo, como lo expone Santo Tomás: la desesperación de la salvación, la presunción de salvarse sin mérito, la negación de la verdad conocida, la envidia de la gracia ajena, la obstinación en el pecado y impenitencia final. Cada una de estas actitudes refleja un endurecimiento particular, un rechazo consciente a abrirse a la acción santificadora del Espíritu Santo, haciendo que el corazón del pecador se cierre a la misericordia divina. La desesperación de la salvación, el primero de los pecados relacionados con el pecado imperdonable, es una actitud de total desconfianza en la misericordia divina. Es el estado en el que una persona pierde toda esperanza de perdón y salvación, creyendo que Dios no puede o no quiere perdonarla. Esta postura contradice directamente el amor de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y redimir a quienes se arrepienten. Desesperar en la salvación es como poner límites al amor infinito de Dios, lo que impide al pecador buscar la reconciliación. La presunción de salvarse sin mérito es lo opuesto a la desesperación. Es una falsa seguridad en la salvación, creer que, independientemente de las acciones y elecciones, la persona será salva. Es una actitud de orgullo, donde el pecador asume que no necesita arrepentirse ni cambiar de vida, ignorando la justicia de Dios. Esta presunción es un error peligroso, ya que impide el verdadero arrepentimiento necesario para aceptar el perdón de Dios y vivir según sus mandamientos. La negación de la verdad conocida es otro aspecto del pecado contra el Espíritu Santo y se refiere al acto de rechazar una verdad revelada, a pesar de tener pleno conocimiento de ella. Quienes rechazan conscientemente las verdades de la fe están, en cierto modo, cerrando la puerta a la acción del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Este rechazo es grave, ya que se opone directamente al papel del Espíritu Santo en iluminar las almas, llevándolas al conocimiento y aceptación de la verdad divina. La envidia de la gracia ajena, a su vez, consiste en sentir disgusto por el bien espiritual de los demás, deseando en cierto modo privarlos de las gracias que Dios les concede. Este pecado hiere profundamente el corazón del cristiano, ya que la envidia es lo opuesto a la caridad.
muestra un corazón en resistencia al Espíritu Santo, que es la fuente de todas las gracias y dones espirituales. La envidia de la gracia ajena es, por tanto, un rechazo del gozo por la obra del Espíritu en la vida de los demás, que oscurece la propia visión del pecador de su propia necesidad de conversión. La obstinación en el pecado es una actitud que refuerza el cierre al perdón divino. Cuando una persona se niega obstinadamente a abandonar el pecado, incluso siendo consciente de su gravedad, está rechazando la corrección y la invitación a la conversión que ofrece el Espíritu Santo. Este cierre voluntario es un gran obstáculo para la gracia, porque sin la voluntad de arrepentirse, el corazón se endurece, dificultando que Dios transforme el alma. Finalmente, la Iglesia ve la impenitencia final como la consumación del pecado contra el Espíritu Santo. Es el estado de permanecer hasta el último momento de la vida sin buscar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Es una elección deliberada, rechazar la misericordia divina hasta el final, lo que hace imposible el perdón. La impenitencia final muestra un rechazo total del amor de Dios, llevando al alma a la separación eterna del Creador. Esta enseñanza sobre el pecado imperdonable no pretende desesperar a los fieles, sino alertarlos sobre la gravedad de nuestras actitudes hacia el perdón y la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia siempre ha puesto de relieve la inmensa misericordia divina, ofreciendo todos los medios de gracia, especialmente el sacramento de la reconciliación, para que nadie se pierda. La advertencia de Cristo sobre el pecado contra el Espíritu Santo sirve para llamarnos a la vigilancia espiritual y a la humildad. Muchos santos y teólogos han reflexionado sobre esta enseñanza, ofreciendo valiosas ideas para la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, destacó que el pecado imperdonable es, esencialmente, cierre total a la acción del Espíritu Santo. Según él, esta clausura no proviene de Dios, sino del mismo pecador que, debido a su libertad, rechaza la oferta divina de salvación. Por lo tanto, la libertad humana misma, un don precioso dado por Dios, puede, cuando se usa mal, ser causa de pérdida eterna. La libertad humana es esencial para comprender el pecado contra el Espíritu Santo. Dios nos creó libres para que pudiéramos amarlo verdaderamente y con esa libertad responder a su llamado. Sin embargo, esta misma libertad también nos da el poder de rechazar el amor divino. El pecado contra el Espíritu Santo es entonces una expresión extrema del uso incorrecto de esta libertad, ya que es un rechazo del perdón que Dios siempre quiere ofrecer. Santa Faustina Kowalska, conocida como la apóstol de la misericordia, tuvo visiones en las que Jesús le enseñaba sobre la infinita misericordia de Dios, pero también sobre la importancia de aceptar esta misericordia con humildad. En sus escritos, describió cómo Jesús le mostró que la mayor tristeza en su corazón era ver almas rechazando su perdón. El mensaje de la divina misericordia es una invitación constante a todos los creyentes a confiar plenamente en el perdón de Dios, a condición de que se abran sinceramente al arrepentimiento. Jesús enseñó a Santa Faustina que mientras haya un mínimo de apertura en el corazón humano, Él estará dispuesto a perdonar. Sin embargo, también advirtió sobre el peligro de cerrar el corazón y rechazar la gracia, que es precisamente lo que lleva a pecar contra el Espíritu Santo. Para aquellos que se abren, aunque sea en lo más mínimo, Jesús promete su perdón. Esta promesa divina es testimonio de la infinita bondad de Dios, pero también de la necesidad de responder con sinceridad y humildad. En la práctica, el pecado contra el Espíritu Santo puede entenderse como una situación en la que el pecador se coloca en un estado de clausura voluntaria y absoluta. No se trata solo de cometer pecados graves, porque, como enseña la Iglesia, cualquier pecado puede ser perdonado si hay un verdadero arrepentimiento. La cuestión radica en la negativa a reconocer la propia culpa y la necesidad de perdón, que es una forma de orgullo extremo y de autosuficiencia que rechaza el amor de Dios. Al hablar del pecado imperdonable, es fundamental recordar que no debe confundirse con los pecados que muchas veces nos llevan al sacramento de la confesión. Los pecados mortales como la blasfemia, el adulterio o el asesinato son muy graves,
pero todos pueden ser perdonados si hay arrepentimiento y búsqueda de la reconciliación. El pecado contra el Espíritu Santo no se refiere a una acción concreta, sino a una disposición interior persistente a rechazar el perdón. Los padres de la Iglesia, como San Ireneo y San Juan Crisóstomo, también comentaron las enseñanzas de Jesús sobre el pecado contra el Espíritu. Explicaron que esta obstinación en rechazar al Espíritu es como una enfermedad mortal del alma, que impide la curación que solo el Espíritu Santo puede realizar. Es un rechazo de Dios, como fuente de todo bien y de vida, que poco a poco corrompe el corazón y endurece a la persona hasta el punto de rechazar hasta el último llamamiento divino. Para la Iglesia, la lucha contra el pecado, incluido el pecado contra el Espíritu Santo, es una lucha espiritual diaria. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha ofrecido innumerables recursos espirituales para ayudar a los fieles a mantener sus corazones abiertos al perdón de Dios. Entre estos recursos, destaca el sacramento de la confesión como instrumento precioso instituido por el mismo Cristo para restaurar el alma y alejarla del camino que conduce al endurecimiento del corazón. Cada vez que buscamos confesión, recibimos la gracia que nos fortalece contra la tentación de la desesperación, la presunción y otras disposiciones que pueden alejarnos de la misericordia de Dios. San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, ricos en misericordia, habló de la misericordia de Dios como fuente inagotable y siempre disponible para el corazón arrepentido. El pontífice también advirtió que la humanidad moderna enfrenta el desafío de alejarse de Dios, corriendo el riesgo de un endurecimiento espiritual que puede conducir a formas sutiles de rechazo a la acción del Espíritu Santo. Destacó la importancia de la confianza sincera en Dios y la necesidad de volver a Él, especialmente a través del sacramento de la confesión. El sacramento de la reconciliación es una manera de alejarnos de la tentación de rechazar la misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestra propia debilidad y nuestra total dependencia de Dios, y esta actitud de humildad evita que el orgullo nos separe del Espíritu Santo. Jesús, al instituir este sacramento, supo la importancia de un modo concreto de reconciliarnos con Dios y con la Iglesia, evitando así que el corazón humano se endurezca hasta cerrarse completamente a la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo, por tanto, no es un acto aislado de rebelión o de duda temporal, sino una postura continua de resistencia a la misericordia. San Agustín y San Gregorio Magno explicaron que este pecado es comparable a la resistencia al médico del alma, que es el Espíritu Santo. Al rechazar la medicina de la gracia divina, nos privamos del tratamiento espiritual que es esencial para nuestra curación y santificación. Este rechazo, repetido en el tiempo, es lo que lleva al alma a un estado de cierre casi irreversible. El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que el Espíritu Santo es el dador de vida y que su acción santificadora es indispensable para nuestra salvación. Nos conduce a la verdad, a la comunión con Dios y nos ofrece la ayuda necesaria para vivir la santidad. Rechazar esta ayuda es un acto de extrema ingratitud y, según la teología católica, es una negativa consciente a cooperar con el plan divino. Cuando elegimos no acoger la acción del Espíritu, estamos negando la ayuda esencial que nos acerca a Dios. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña santa de la confianza, escribió sobre la importancia de confiar en la misericordia de Dios. Para ella, el mayor pecado fue dudar de este amor y negarse a aceptarlo. Santa Teresa vio el pecado contra el Espíritu Santo como una ausencia total de confianza y amor a Dios. Afirmó que incluso el más mínimo acto de confianza podía abrir el corazón a una cascada de gracias divinas. Para ella, cada alma está llamada a abrirse, aunque sea mínimamente, a la misericordia de Dios. La Iglesia enseña que Dios ofrece la gracia de la conversión hasta el último momento de la vida. Sin embargo, si la persona en su libertad decide rechazar hasta el final esta oferta de amor, entonces el pecado contra el Espíritu Santo se consuma en la impenitencia final. La impenitencia final es, en esencia, una declaración de autosuficiencia y una negación de la dependencia de Dios. Este es un error fatal, porque nadie puede alcanzar la salvación
sin la gracia divina, y al rechazarla, la persona elige, en cierto modo, la separación eterna de Dios. La relación entre la libertad humana y la gracia de Dios es uno de los misterios más profundos de la fe católica. San Agustín describió la gracia como la ayuda que nos fortalece para elegir el bien y evitar el mal. Cuando una persona rechaza consciente y continuamente esta ayuda, poco a poco está construyendo una barrera entre su alma y Dios. Así, el pecado contra el Espíritu Santo no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia de la propia elección de alejarse del Espíritu, que es don de la gracia. Es importante recordar que Dios, siendo infinitamente misericordioso, quiere que todos se salven. El mismo Cristo enseñó que Dios es como el buen pastor que va tras cada oveja descarriada, y como el Padre amoroso que espera el regreso del Hijo pródigo. Este amor incondicional es prueba de la voluntad divina de perdonar cualquier pecado. La persona que comete el pecado contra el Espíritu Santo, sin embargo, no puede aceptar este amor, pues prefiere la rebelión o la desesperación, bloqueando la acción de Dios en su vida. Muchos santos vieron en Jesús una expresión clara de la infinita misericordia de Dios. Santa Catalina de Siena, en sus revelaciones, vio cómo Dios se entristecía al ver un alma rechazar su amor, pero también cómo siempre extendía su mano, con la esperanza de que el alma se arrepintiera. Para Catalina, el pecado contra el Espíritu Santo era la resistencia al mismo amor divino, un orgullo que impide al alma entregarse y confiar en la bondad de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo nos lleva también a reflexionar sobre la importancia de amar al prójimo. Santo Tomás de Aquino enseñó que el Espíritu Santo es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, y que Él nos llama a vivir ese mismo amor en nuestras vidas. Cuando una persona niega el amor y la misericordia hacia sí misma, tiende también a cerrarse a amar a los demás, volviéndose cada vez más endurecida y aislada. El pecado contra el Espíritu afecta así no solo a la relación con Dios, sino a toda la comunidad. La Iglesia también nos invita a reflexionar sobre el poder de la oración como antídoto contra el endurecimiento del corazón. La oración sincera, especialmente el acto de contrición, es una apertura del corazón que impide que el orgullo y la presunción se apoderen del alma. La oración es una forma de mantener la humildad y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. Nos acerca al Espíritu Santo y nos protege de la tentación de rechazar su acción en nuestras vidas. Santa Teresa de Ávila, en sus escritos místicos, describió cómo el Espíritu Santo actúa dentro del alma, iluminándola y fortaleciéndola. Para ella, rechazar esta luz es como elegir vivir en la oscuridad de su propia ignorancia y orgullo. Teresa comparó este rechazo con un autoengaño que hace creer al alma que puede vivir sin Dios. Ella vio el pecado contra el Espíritu Santo como un rechazo de la verdad que libera, un rechazo de la luz misma que nos guía a Dios. La historia de los santos muestra que la gracia divina puede llegar a cualquier corazón, incluso a aquellos que parecen muy alejados de Dios. San Agustín, por ejemplo, vivió gran parte de su juventud alejado de la fe, pero cuando se abrió al Espíritu, experimentó una profunda conversión. Su vida es testimonio de que ningún corazón está perdido siempre que esté abierto al perdón. Su conversión nos recuerda que Dios no se rinde con nadie, sino que corresponde a cada uno dar el paso inicial de abrirse a la misericordia. La presunción de que todos serán salvos sin arrepentimiento es un error que contradice la enseñanza de Cristo y la doctrina de la Iglesia. Este tipo de presunción es una de las disposiciones que lleva a pecar contra el Espíritu Santo por ser signo de soberbia espiritual. Al contrario de lo que algunos piensan, la salvación requiere una respuesta sincera a la llamada de Dios, un verdadero deseo de conversión y abandono del pecado. El Evangelio de San Juan también nos ofrece una visión profunda del papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Jesús dice: «Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. Esto indica que el Espíritu es el guía que nos conduce a Dios, revelándonos la verdad sobre nosotros mismos y sobre la misericordia divina. Rechazar esta guía es rechazar el camino mismo que Dios ha marcado para nuestra salvación. La Iglesia enseña que la confesión es un encuentro con la misericordia divina y que en ella encontramos el perdón,
independientemente de la gravedad del pecado. Esta es una demostración de cuánto Dios quiere que todos se reconcilien con Él. Sin embargo, el pecado contra el Espíritu Santo es una negativa a participar en este encuentro, una negación de la propia necesidad de ser perdonado. Se trata, por tanto, de un cierre deliberado y consciente. En cada Eucaristía, los fieles están invitados a reflexionar sobre su relación con Dios y pedir perdón por sus pecados. La Santa Misa es un momento de apertura al Espíritu Santo, de renovación de la fe y de purificación del alma. Quienes se niegan a reconocer sus pecados y buscar la gracia de Dios están en cierto modo negando la eficacia de la redención ofrecida por Cristo en la cruz. La enseñanza sobre el pecado contra el Espíritu Santo nos recuerda entonces la importancia de vivir en vigilancia espiritual, de estar atentos a las disposiciones de nuestro corazón. La vigilancia espiritual es un llamado constante que nos hace la Iglesia, ya que el corazón humano es susceptible al orgullo, la vanidad y la autosuficiencia, elementos que pueden, poco a poco, alejarnos de la misericordia divina. Al cultivar la humildad y la conciencia de nuestra dependencia de Dios, fortalecemos nuestra alma contra el endurecimiento que puede llevarnos a pecar contra el Espíritu Santo. Necesitamos mantener nuestros corazones abiertos a la corrección, el arrepentimiento y el perdón. Para comprender la gravedad del pecado contra el Espíritu Santo, es importante reconocer que implica una disposición rebelde, en la que el alma se niega a aceptar la verdad que necesita de Dios. Este pecado no se comete por debilidad o ignorancia, sino por una elección deliberada de rechazar la gracia. Quienes permanecen en este estado de rebelión se vuelven insensibles al amor divino, colocándose fuera del alcance del perdón, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el pecador se niega a ser perdonado. Cuando observamos la vida de Cristo, vemos que Él ofreció perdón a todos los pecadores, incluidos aquellos que lo rechazaron. Sin embargo, el requisito siempre ha sido el arrepentimiento y la fe sinceros. El amor de Jesús es inmenso y acogedor, pero respeta la libertad de cada alma. El pecado contra el Espíritu Santo surge precisamente cuando el individuo utiliza esta libertad para alejarse definitivamente de Dios, incluso ante todas las oportunidades de conversión. San Ignacio de Loyola enseñó sobre la importancia del examen de conciencia diario, donde se invita a los fieles a revisar sus acciones, palabras y pensamientos, identificando áreas que necesitan conversión. Este examen periódico es una manera de mantener el corazón abierto al Espíritu Santo y evitar que pequeños pecados o actitudes soberbias endurezcan el alma. El examen de conciencia nos ayuda a reconocer la necesidad de pedir perdón y nos impide cometer el error de ignorar nuestra fragilidad. El pecado contra el Espíritu Santo implica también una falta de confianza en la redención ofrecida por Cristo. Cuando alguien se niega a creer que Dios puede perdonarlo o que es digno de perdón, está negando el sacrificio mismo de Jesús. Esta incredulidad no se refiere simplemente a una duda pasajera, sino a una decisión consciente de rechazar la salvación. En este sentido, es un pecado que hiere el corazón de Dios, ya que invalida para el pecador el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Jesús enseñó que todos están llamados a la santidad y que la misericordia de Dios es infinita. El Espíritu Santo es quien inspira el arrepentimiento, moviendo el alma a acercarse a Dios. Rechazar esta inspiración es lo mismo que rechazar la fuente de la vida espiritual, un alejamiento que trae gran tristeza al corazón de Dios, que desea la salvación de todos. El pecado contra el Espíritu Santo es, por tanto, una resistencia a la llamada de la santidad. En su carta a los Hebreos, San Pablo advierte sobre el peligro de caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31, sin arrepentimiento. Esta imagen es un recordatorio de la justicia divina y de la seriedad con la que debemos vivir nuestra fe. Ignorar la necesidad de arrepentimiento y conversión es un riesgo que puede llevarnos a un cierre total al Espíritu Santo. El pasaje también muestra que el amor y la justicia de Dios son inseparables y que el perdón requiere una respuesta auténtica del alma. La Iglesia nos invita a vivir la virtud de la esperanza, que es una confianza inquebrantable en el perdón y la misericordia de Dios.
Desesperar por la salvación es un aspecto del pecado contra el Espíritu Santo, ya que es una negación de que Dios pueda restaurar y sanar el alma. La verdadera esperanza nos mantiene abiertos a la acción del Espíritu, incluso cuando enfrentamos dificultades y caídas. Nos sostiene y evita que caigamos en la desesperación que endurece el corazón. San Francisco de Sales, conocido por su dulzura y sabiduría, enseñó que el corazón humano está hecho para amar a Dios y que, cuando nos alejamos de ese amor, estamos rechazando nuestra propia esencia. Para él, el pecado contra el Espíritu Santo era una forma de autosabotaje espiritual, donde el alma se cierra al propósito mismo para el cual fue creada. Nos instó a buscar siempre el perdón y la gracia de Dios, recordando que el amor divino es nuestro verdadero hogar. Muchos creyentes, al oír hablar del pecado imperdonable, pueden sentir un temor saludable que los lleva a reflexionar sobre sus propias actitudes. Este miedo no debe generar desesperación, sino inspirar una vida de constante vigilancia y humildad. La Iglesia nos recuerda que mientras estemos dispuestos a buscar la misericordia de Dios, nos mantendremos alejados de este pecado. El verdadero peligro reside en la arrogancia que nos impide reconocer nuestra necesidad de perdón. La tradición católica nos enseña que el Espíritu Santo es el santificador, el que purifica nuestras almas y nos prepara para la plena comunión con Dios. Rechazar esta santificación es una decisión grave, ya que significa elegir la impureza y el distanciamiento de Dios en lugar de la santidad. Esta elección es un acto de libertad que tiene consecuencias eternas, ya que Dios respeta la voluntad de cada alma, incluso cuando ésta se aleja de Él. El pecado contra el Espíritu Santo es, por tanto, una realidad que la Iglesia presenta para advertirnos sobre la importancia de acoger la gracia de Dios en nuestra vida. No es un misterio para desanimar a los fieles, sino una advertencia que nos llama a una conversión sincera. Es un recordatorio de que nuestra salvación depende de nuestra apertura al Espíritu, quien nos lleva al arrepentimiento y a la vida eterna. San Juan Bosco, fundador de los salesianos, enseñó que el arrepentimiento sincero es el primer paso para evitar el pecado contra el Espíritu Santo. Creía que una buena confesión, hecha con sinceridad, era capaz de restaurar cualquier alma y mantener el corazón sensible a la acción de Dios. Para él, la formación de una conciencia humilde y bien orientada era esencial para evitar que el alma se alejara de la misericordia divina. La parábola del fariseo y el publicano, contada por Jesús, ilustra la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestra propia miseria. El fariseo, por su arrogancia y autosuficiencia, estuvo más cerca del pecado contra el Espíritu Santo, mientras que el recaudador de impuestos, por su humildad y petición de perdón, se abrió a la gracia de Dios. Esta parábola nos enseña que Dios mira con misericordia los corazones arrepentidos y dispuestos a aceptar su perdón. San Juan Crisóstomo, al comentar la parábola, explicó que el fariseo representaba a la persona que presume de sí misma y se niega a reconocer su necesidad de perdón. Para él, esta actitud es un presagio de pecado contra el Espíritu, ya que indica un corazón endurecido que no ve la necesidad de la conversión. La humildad del publicano, por el contrario, representa la apertura a la gracia y al Espíritu Santo, que está siempre dispuesto a perdonar. La oración, los sacramentos y la experiencia de las virtudes son remedios que la Iglesia ofrece para alejarnos del peligro del pecado imperdonable. Cuando cultivamos una vida de oración y participamos de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, nuestro corazón permanece sensible a la presencia de Dios. Estas son formas concretas que nos ayudan a responder a la gracia y evitar el endurecimiento espiritual. El perdón de Dios es un misterio insondable y la Iglesia nos invita a no dudarlo nunca. Dios es quien espera siempre el regreso de sus hijos, como vemos en la parábola del Hijo Pródigo. Esta imagen del Padre Misericordioso es un reflejo de la voluntad divina de perdonar y acoger a todos los que se arrepienten. La parábola nos recuerda que el corazón de Dios está siempre abierto, pero que a nosotros nos corresponde dar el paso de regreso. La doctrina del pecado contra el Espíritu Santo no es una negación de la misericordia,
sino una reafirmación de la necesidad de nuestra respuesta libre y sincera a esa misericordia. Dios no obliga a nadie a aceptarlo, y el verdadero amor solo se puede experimentar en libertad. El pecado imperdonable es entonces la negativa absoluta a responder a este amor, un rechazo voluntario que sustrae al alma de la comunión divina. La Iglesia nos enseña que la salvación es un camino continuo, una peregrinación espiritual que requiere una conversión constante. Cada día es una nueva oportunidad para buscar a Dios y abrir nuestro corazón a su gracia. La vida cristiana está marcada por esta búsqueda de la santidad y una entrega cada vez mayor al Espíritu Santo, que nos lleva a una relación más íntima con Dios y nos fortalece contra el pecado. Para evitar el pecado contra el Espíritu Santo, es imprescindible que cultivemos una actitud de docilidad y confianza en Dios. La docilidad es una apertura a la acción del Espíritu, una disposición a escuchar y responder a sus movimientos en nuestras vidas. Cuando somos dóciles al Espíritu, estamos protegidos contra el orgullo y la dureza de corazón que nos llevan a cerrarnos a la gracia. Al final, el pecado imperdonable no es un límite impuesto por Dios, sino una elección hecha por el propio pecador. Dios, en su infinita bondad, nunca pone barreras al perdón. Es el pecador quien, al rechazar el perdón, se pone fuera del alcance de la misericordia. Esta enseñanza de la Iglesia nos muestra que la responsabilidad de aceptar el amor de Dios es nuestra y que el Espíritu Santo actúa continuamente para atraernos al arrepentimiento. El pecado contra el Espíritu Santo, entonces, revela la profundidad del respeto de Dios por la libertad humana, incluso cuando se utiliza para distanciarnos de Él. La libertad que Dios nos da es un regalo precioso, pero exige de nosotros madurez espiritual y responsabilidad. Cuando nos desviamos de la verdad y la gracia, somos llamados a regresar mediante la confesión y el arrepentimiento. Sin embargo, si rechazamos estos medios de retorno, corremos el peligro de endurecernos. Es una invitación a una vigilancia constante para que nuestro uso de la libertad se dirija al bien y a la comunión con Dios. San Alfonso de Ligorio, gran doctor de la Iglesia, advirtió que uno de los mayores peligros espirituales es la presunción de que tenemos tiempo para arrepentirnos más tarde. Enseñó que cuando postergamos el arrepentimiento, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. Este continuo aplazamiento de la conversión puede llevarnos a un estado de indiferencia y ceguera espiritual que culmina en el rechazo del perdón de Dios. La Iglesia insiste en la urgencia de la conversión, recordándonos que no sabemos el día ni la hora en que nos encontraremos con Dios cara a cara. El tiempo presente es un regalo, una oportunidad de vivir en amistad con el Creador. Cada momento que posponemos el arrepentimiento, corremos el riesgo de distanciarnos más de la acción del Espíritu Santo, hasta el punto de que ya no sentimos la necesidad de su gracia en nuestras vidas. El ejemplo de los santos muestra que la santidad es posible para todos, pero que exige una respuesta sincera y continua a la llamada de Dios. Cada santo vivió esta apertura al Espíritu Santo, incluso en sus caídas y dificultades. Sus vidas nos muestran que la clave para evitar el pecado contra el Espíritu Santo es vivir en constante dependencia de Dios, reconociendo nuestra necesidad de su misericordia y nunca asumiendo que podemos lograr la salvación por nuestra cuenta. La historia de San Agustín es especialmente inspiradora en este sentido. Después de años de vivir lejos de Dios, experimentó una profunda conversión al abrirse al Espíritu Santo. Refirió que al recibir la gracia, sintió una luz que iluminó su alma, revelándole la belleza del perdón. Tu experiencia nos recuerda que mientras haya apertura, Dios siempre encontrará la manera de entrar en nuestro corazón. El papel del Espíritu Santo en la vida cristiana es el de consolador y guía, y rechazar su presencia es negar la ayuda que Dios nos ofrece para mantenernos en el camino de la verdad. La Iglesia enseña que sin el Espíritu no podemos comprender plenamente los misterios de la fe, ni vivir una auténtica vida cristiana. Rechazar esta asistencia divina es como rechazar el alimento que sostiene la vida del alma, llevándonos al peligro del pecado imperdonable. En las Escrituras vemos cómo Jesús siempre estuvo dispuesto a perdonar y acoger a todos los que se acercaban a Él. Incluso aquellos que lo crucificaron fueron perdonados, porque oró a su Padre.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta escena ilustra la inmensidad de la misericordia divina. Sin embargo, el pecado contra el Espíritu Santo se diferencia porque lo cometen aquellos que saben lo que hacen y, sin embargo, persisten en negarse al perdón. La perseverancia en la oración es otro aspecto importante para evitar el endurecimiento espiritual. La oración es un diálogo constante con Dios, que mantiene un corazón abierto a su gracia. Nos ayuda a reconocer nuestros defectos y pedir humildemente la ayuda del Espíritu Santo para no caer en la tentación del orgullo. Cuanto más cultivamos una vida de oración, más nos acercamos a Dios y nos alejamos del peligro del pecado contra el Espíritu Santo. La enseñanza sobre el pecado imperdonable debe servir sobre todo como un llamado a la confianza en la misericordia de Dios y al arrepentimiento sincero. La Iglesia nos invita a recordar que Dios es siempre mayor que nuestro pecado y que su voluntad es que todos seamos salvos. Este pecado solo se vuelve imperdonable porque el pecador se niega a abrirse al perdón. Por lo tanto, esta enseñanza no es un peso, sino una invitación a vivir en una unión constante con Dios. Finalmente, a medida que meditamos en el pecado contra el Espíritu Santo, estamos invitados a examinar profundamente nuestra relación con Dios, reconociendo nuestras debilidades y buscando vivir en su gracia. Nos ofrece, en su infinita misericordia, todos los medios para evitar el endurecimiento del corazón y lograr la santidad. Que respondamos a este llamado con humildad y el sincero deseo de unirnos con Él por toda la eternidad, confiando en la acción del Espíritu Santo, que nunca deja de llevarnos al amor de Dios. Luego concluimos que el pecado imperdonable no es un castigo arbitrario de Dios, sino una elección voluntaria de remoción del pecador. Es una decisión rechazar el amor y el perdón ofrecido por un Dios que, en su infinita bondad, respeta nuestra libertad. Que siempre mantengamos nuestros corazones abiertos a la acción del Espíritu Santo, permitiéndole transformarnos y prepararnos para la vida eterna. En última instancia, la enseñanza sobre el pecado contra el Espíritu Santo nos insta a vivir con fe, esperanza y caridad, dando la bienvenida a la misericordia de Dios en toda su plenitud.